área de historia, geografía y ciencias sociales. Entonces, anotar en sus cuadernos. Objetivo de hoy día, adelantos técnicos en la navegación. Trabajo con el módulo número 3, actividad 3. Fecha de hoy día, 19 de agosto del año 2021. Repito, fecha 19 de agosto del año 2021. Objetivo, 2 puntos. Adelantos técnicos en la navegación. Adelantos técnicos en la navegación. Debajito de eso pongo, trabajo con el módulo número 3, actividad 3. Entonces, estamos trabajando con nuestro módulo número 3, ¿cierto? De Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Está en la portada del módulo, ¿cierto? Y en la clase anterior, nosotros terminamos con esta actividad, ¿ya? La clase anterior, ¿cierto? Decía, lee la fuente C de la página 68 y luego contesta. ¿Qué nuevo grupo social surgió y qué incentivó? Entonces, en esta época, ¿cuál fue el nuevo grupo social que surgió? ¿Quién me puede decir? La burguesía. La burguesía, correcto. Si yo leo, dice, de los manuscritos de los libros del Gran Khan, ¿cierto? Dice, a partir del siglo XI, muchas ciudades europeas experimentaron un periodo de crecimiento demográfico. Demográfico quiere decir que creció la cantidad de población. Político y también comercial, es decir, creció el comercio. Y en ellas surgió un nuevo grupo social, y aquí está textual, la burguesía. Dice, surgió un nuevo grupo social, la burguesía, el cual estaba compuesto por banqueros, comerciantes y mercaderes. Ahora, ¿qué incentivó este grupo social nuevo? Porque esa es la otra pregunta. La primera parte era, ¿qué nuevo grupo social surgió? Ya está contestado, la burguesía. Pero la otra parte de la pregunta dice, ¿qué incentivó? ¿Qué fue lo que incentivó el surgimiento de este nuevo grupo social que se llama burguesía, que está compuesto, ¿cierto?, por banqueros, ¿ya?, que son aquellos que tienen el tema de los bancos, comerciantes, ¿cierto?, y mercaderes, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que incentivó este nuevo grupo social que surgió en estas ciudades? Es cosa de leerme. Este grupo incentivó, ve que no leen, dice aquí clarito, está textual, ni siquiera tienen que pensar en la respuesta, es cosa de leer, no leen. Dice, este grupo incentivó, y la pregunta es, ¿qué incentivó? Y acá dice... Monedas comerciales. De nuevo, porque escuché un solo grito. Un compañero... Las monedas. La utilización de monedas. ¿Y qué pasaba con estas monedas? ¿De qué estaban hechos? ¿O de qué estaban hechas, perdón? Elaborada de metales preciosos. Ya, ¿y cuáles son estos metales preciosos? ¿A qué metal se referirá principalmente? Que es un metal bien costoso, que todavía es uno de los materiales más caros y que sustentan las economías mundiales. Hierro. No, el hierro no es tan costoso. Y El oro. El oro. ¿Ya? A ver, entendamos, en esta época, ya venimos de la Edad Media donde habían reyes, estaban los caballeros, después venían los siervos, los campesinos. Pero surgió un nuevo grupo social. Este grupo social era un grupo que tenía mucho dinero, ¿ya? Este grupo social se llamaba la burguesía, estaba compuesto por banqueros. ¿Quiénes eran los banqueros? Los que te podían hacer préstamos, es decir, gente que tenía mucho dinero, ¿ya? Y los comerciantes y los mercaderes, que se dedicaban, ¿cierto?, a establecer comercio, ya sea con otras ciudades, con otros países, intercambiar cosas, pero a cambio de ¿qué? No un trueque. El trueque era cuando yo te cambiaba, no sé, un saco de papas, te lo cambio por una bandeja de frutilla, ¿ya? Es algo por algo, ¿ya? Te cambio mi auto, ¿ya?, por tu moto. Es una cosa por otra cosa. Pero los comerciantes, los burgueses, no cambian una cosa por otra, ¿ya? Cambian un saco de papas por tantas monedas de oro, ¿ya? Al surgir esta clase social nueva que maneja mucho dinero, oro sobre todo, ¿ya?, surge el tema del sistema monetario, monedas. Por lo tanto, ¿qué se necesita ahora para hacer monedas? ¿Qué metal? Oro. Perdón, de nuevo, Maciel, no le escuché. Oro. Oro, ¿ya? Y si mi país no tiene oro, si yo soy el rey de un país, ¿ya?, sé que ahora las monedas se fabrican de oro.
estas monedas de oro compran muchas cosas y no hay oro en mi país para fabricar monedas. ¿Qué puedo hacer? Crearlas de otro material. No, porque el material que vale es el oro. Si yo la fabrico de aluminio, no voy a poder comprar nada, porque Ir la a gente quiere oro. pedir préstamos en un nuevo lugar. El préstamo lo tienen los banqueros, pero para pedir un préstamo voy a tener que devolver ese dinero, entonces no me sirve. Si yo no tengo oro, no puedo devolver oro. Por ahí otro compañero dijo otra cosa. Yo no tengo oro en mi país, no hay mucho oro. ¿Qué hago? Soy un país poderoso. Navegar hacia otra parte y conseguir oro. Excelente. Eso es lo que pensaron los reyes de esta época. Nosotros, en este momento, la economía, ¿cierto? El más rico es el que tiene más oro. Entonces necesito más oro, pero en mi país ya no hay oro. Entonces, ¿qué hago? Como dijo su compañero. Tengo barco, vamos a explorar otras tierras. Y estas tierras nuevas que encuentre, les traigo el oro a mi país, a mi reino. ¿A qué costo? Da lo mismo. ¿Ya? Porque si hay gente que está dueña del oro, hay que conquistar esos países y hacerlos nuestros. ¿Para qué? Para obtener oro y ser un país más rico. ¿Ya? El oro es el que mueve la economía. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasó en esta época. ¿Ya? Tienen que leer. Esta pregunta ya tiene que haber estado contestada. Yo les dije, vamos trabajando una actividad por semana. ¿Ya? Lo malo es que Profesor, yo ya la tengo contestada. Ya, bien, se nota, Johan, porque usted estaba participando. Entonces, aquí la respuesta, como bien me dijeron, ya, la nueva clase social se llama la burguesía, pero es una clase social que tiene que ver con el dinero. ¿Y qué incentivó entonces? Incentivó el uso de las monedas, sobre todo de materiales preciosos, sobre todo, como ustedes me dijeron, el material más precioso es el oro. Por lo tanto, ¿qué causó esto? Como dice aquí al final de la fuente, dice lo que acrecentó, ¿cierto? Acrecentó, aumentó, ¿ya? La necesidad de contar con esta materia prima. ¿Qué materia prima? El oro, que era escasa en Europa. Por eso los países europeos salieron a conquistar otras tierras, porque necesitaban este escaso material que es el oro, ¿ya? Y luego nos toca, ¿cierto?, ver cómo habría influido los adelantos presentados en esta página de la expansión europea. Para entender esto les voy a compartir un video ahora, ¿ya? Para que se entienda de mejor manera. Todo esto es de la actividad anterior, ¿ya? Les voy a compartir un video para que me digan, ¿cierto?, si se ve. Ya, en algunos lados a lo mejor lo voy a ir parando y para explicar un poquito, ¿ya? A lo mejor lo dejo completo. Pónganle atención porque después voy a hacer preguntas, y estas preguntas están relacionadas con lo que ustedes tienen que analizar ahora, ¿ya? Aunque Colón llegó a América en 1492, antes tuvo muchos problemas. Mira. Colón nació en 1451, en Génova, al norte de Italia, una ciudad con un puerto sobre el mar Mediterráneo. Sus entretenimientos favoritos eran contemplar el mar, pasear por el puerto y aprender el trabajo de marineros, navegantes y comerciantes. Ya a los 9 años comenzó a viajar como grumete. ¿Qué era un grumete? Un grumete era un aprendiz de marinero. Durante el tiempo que Colón pasaba en las costas, fue descubriendo los secretos de los mares a través de los relatos sobre las aventuras y peligros de los viajes por alta mar que escuchaba de los marineros. ¿Qué peligros? En esa época navegar en alta mar era una aventura muy riesgosa y con dificultades, ya que los navegantes no tenían los conocimientos y los instrumentos necesarios para navegar, como los que hay actualmente. Por esto, muchas naves se perdían y no regresaban nunca. ¿Y cómo hacían para navegar sin los instrumentos de navegación? Trataban de navegar cerca de las costas y se orientaban observando la posición del sol y de las estrellas. ¿Qué aprendió Colón cuando era grumete? Aprendió cómo sería navegar durante la noche, qué hacer en medio de una tormenta y orientarse si se perdían. Cuando Colón era adulto, ya había varios adelantos científicos y técnicos que le permitieron aventurarse al mar. Por ejemplo, las cartas marinas y los mapas. Además, se había generalizado el uso de la brújula y el astrolabio. ¿Y qué otros adelantos había? Las carabelas, que eran barcos más pequeños, veloces y fáciles de manejar. Y de tanto navegar, Colón fue convenciéndose cada vez más de la redondez de la Tierra. ¿Cómo? ¿Acaso pensaban que la Tierra era cuadrada? Así es,
La idea sobre la redondez de la Tierra era criticada por la gente común. Creían que era cuadrada y que estaba sostenida por animales gigantes. Profe, pero si era tan difícil navegar, ¿cómo hizo él para llegar a América? En realidad, Colón quería llegar a otro lugar. Veamos. Por esa época, los reyes y los comerciantes europeos estaban preocupados porque los navegantes no estaban acostumbrados a viajar tan lejos y la India, que queda en Asia, era lejos y peligroso para comprar especias por el mar Mediterráneo. ¿Y cuál era la preocupación? Los europeos estaban en conflicto con los turcos y estos no les permitían navegar por el mar Mediterráneo hacia las Indias. Por eso no podían seguir realizando este camino, que era más corto, para poder comerciar. ¿Y cuál era el plan de Colón? Colón, de tanto viajar y leer, se había convencido de que la Tierra era redonda y que se podía llegar por el Océano Atlántico a las Indias. Pero para llevar adelante esta aventura, precisaba el apoyo de reyes o grandes comerciantes que quisieran gastar su dinero en un viaje en el que pocos confiaban. ¿Y consiguió quien lo ayude? Sí, los reyes de España, Fernando e Isabel de Castilla, aceptaron la propuesta a cambio de una recompensa. En 1492, con su tripulación, partieron del puerto de Palos. Primero llegó a las Bahamas, pero él estaba creído que había llegado a la China. Por eso siguió navegando para llegar a las Indias, pero llegaron a otra isla que se encuentra en el Mar Caribe. Observa el mapa a donde llegó Colón sin saberlo. ¡Llegó a América! ¡Claro! Mucho tiempo después se dieron cuenta que Colón había llegado a tierras desconocidas. Con el tiempo, las llamaron América. Con este video queda claro que primero, en esta época, navegar era fácil o era difícil. 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 ¿Por qué era difícil? Porque no había los instrumentos adecuados. Ya. Había los instrumentos adecuados. Ya, ¿qué? Porque no por había ejemplo, los instrumentos. ¿Qué instrumentos? No hay satélites, porque no existe primero la tecnología, no existe la electricidad, no hay internet, no hay GPS, no hay radios para comunicarse, no hay unos mapas exactos. Ya yo les conté el otro día cómo eran los mapas. Generalmente los barcos navegaban cerca de la costa para poder orientarse. Si se adentraban mar adentro, lo único que veían es mar. Además, navegaban algunos con miedo, porque se pensaba que ¿qué forma tenía la Tierra en este periodo? Cuadrada. Y ellos creían que la Tierra era como una caja. Entonces, si yo en esta caja voy navegando, cuando llego al horizonte, ¿qué pasaba con mi barco? ¡Ah! Caía. Eso es lo que ellos creían en esta época. Pero Cristóbal Colón, como empezó a navegar desde tan pequeño y aprendió a navegar, se dio cuenta, ¿cierto?, que la Tierra en realidad él pensaba que no era cuadrada y tenía esta idea que la Tierra era redonda. Pero si toda la mayoría cree que es cuadrada y él piensa que es redonda, no era fácil poner su idea en práctica porque nadie le creía. ¿Ya? En esta época, por ejemplo, todavía se creía en una teoría que se llama geocéntrica, que la Tierra estaba al medio del universo, quieta, que era cuadrada, aparte de eso, sostenida por grandes animales, y que alrededor de la Tierra, que no se movía, porque la Tierra no se movía, ¿ya?, giraba el Sol, las estrellas y los demás planetas. Esa era la verdad que existía en esta época. Entonces, cambiar de mentalidad era complicado, ¿ya? Por ejemplo, habían dos personas que propusieron que la Tierra era redonda, o sea, perdón, que la Tierra era el centro, no era el centro del universo, sino que era el Sol. Eso se llamaba teoría heliocéntrica. El centro era el Sol. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, él proponía que el centro del universo era el Sol, pero él no lo pudo decir. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque en esta época la Iglesia tenía gran poder y la Iglesia proponía que la Tierra era el centro del universo, entonces estar contra eso te podía llevar incluso a la pena de muerte. Galileo Galilei, que fue el que perfeccionó los telescopios, se dio cuenta que Nicolás Copérnico tenía razón y lo apoyó, ya se tuvo que arrepentir de su idea, ya tuvo que decir, no, en realidad la Tierra es el centro del universo, no es el Sol como yo pienso, porque si no lo iban a condenar a muerte. Entonces en esta época no era fácil llevar sus ideas a cabo, ¿ya? Entonces Cristóbal Colón le costó mucho hasta que convenció a los reyes, ¿ya? Pero esto
estos viajes se llevaron a cabo gracias a algunos adelantos en la navegación, ¿ya? Y estos adelantos en la navegación, voy a volver a compartir mi pantalla, son estos que están acá. ¿Los ven ahora? ¿Se Sí, ven? profesor. Ya, Sí, entonces, profe. ¿cuáles son los... Muchas gracias. ¿Qué 5 adelantos aparecen aquí, en este momento? Hay 5 acá presentes. El portulano, la brújula, el cuadrante y el astrolabio. Y falta uno. Hay uno Y más la acá. portulano. Eso, muy bien, ya. Vamos viendo de a uno. En esta época era difícil hacer viajes largos. Los viajes cortos era más fácil porque yo me iba bordeando la costa, ¿ya? Uno de estos eran los portulanos, ¿ya? Que surgieron, que eran los mapas que yo les contaba, que se hacían solamente con la experiencia de quien había navegado antes, ¿ya? Es decir, como yo les di el ejemplo de antes, si Jordan fue el primero en viajar de Curanipe y llegó hasta Chanco, él dibujó su mapa. ¿Qué dibujó? El borde, porque él se iba por el borde, dibujaba las islas, los que descubría. Y ese mapa era hecho a mano, se lo prestaba después a Héctor, que quería navegar ahora hasta Constitución. Entonces ya sabía llegar a Chanco porque tenía el mapa de Jordan. Jordan le prestaba su mapa, él lo copiaba a mano, porque en esta época no hay impresora, tampoco hay fotos para tomarle una foto y después irlo viendo en el celular, ¿ya? Lo copiaba a mano y él lo iba escribiendo. Entonces estos mapas no eran muy exactos que digamos, ¿ya? Dependía de la capacidad del dibujante y de lo que viera la persona. Otro invento que permitió seguir navegando más lejos, ¿ya? Fue el astrolabio, ¿ya? ¿Y qué permitía el astrolabio? Dígame. Latitud. La latitud, ¿ya? Usted, De un cuando estaba lugar. más pequeña, de un lugar. Tienen que haber estudiado que es cierto que hay paralelo, meridiano, y eso da latitud y longitud, que son líneas que me ayudan a ubicar, ¿ya? Entonces, con esto ya podía ubicarme un poquito más. Luego se incentivó el uso, se masificó el uso, perdón, de la brújula. Y la brújula es una aguja imantada que siempre me da el norte magnético. Entonces yo siempre podía saber dónde está el norte y con eso me puedo ubicar, ¿ya? Entonces puedo saber, por lo menos, llegar hacia el norte, si me pierdo. Y luego está el cuadrante. ¿Y qué permitía el cuadrante? También el tema de la latitud, ¿ya? Pero midiendo el sol, necesitaba el sol, ¿ya? Y hay otros que yo necesitaba las estrellas, entonces me podía ubicar tanto en el día como en la noche. Y con esto podía llegar más lejos. Y otro de los grandes inventos que surgió, ¿cierto? Fue el mejoramiento de las embarcaciones, por una que era más pequeña, que podía llevar hartas cosas a pesar de ser pequeña y tenía grandes velas. Y esta era la carabela. La carabela me permitía viajar más lejos. Imagínense si yo tenía un barco gigante, pesado, avanzaba lento, y si más encima era remo, no iba a llegar nunca porque se me cansaban las personas que tenían que remar. En cambio, con las carabelas, ¿qué necesito? La fuerza del viento. Entonces, ¿qué habría influido los adelantos presentados en esta página de la expansión euro y exploración europea? ¿Cómo influyeron todos estos 5 inventos que están ahí? Poder navegar mejor. Mejor y más. Llegar más lejos. Correcto, excelente. Muy bien, Jordan. ¿Ya? Son esas dos cosas. Una, como dijo Jordan, poder navegar mejor. ¿Por qué puedo navegar mejor? Porque no me pierdo. Porque en esta época hay muchas embarcaciones que salían, no sé, decían voy a ir a Chanco y llegaban a Chobellén. Voy a ir a Constitución y llegaban a Japón. Y otros no llegaban nunca, se perdían en tormenta y eso aumentaba el mito de que la Tierra era cuadrada. Porque si una embarcación salía, se perdía, naufragaba, ¿qué pensaban? No, lo atrapó un monstruo marino, fue más allá del horizonte y cayó al precipicio, se fue de la Tierra, etc. Entonces, una permitió navegar mejor, ubicándose, poder hacer viajes y llegar más lejos. Por eso se llegaron a otros continentes, ¿ya? Y la actividad que ustedes tienen que hacer hoy día, o ya debiesen haber hecho, es con esto que está acá en la página, ¿ya? Yo les puse 2 hojas. Una hoja tiene imágenes, tiene dibujos, ¿cierto? Imágenes, tiene títulos y tiene definiciones. Y les puse otra hoja en blanco. Yo tengo que tomar todo lo que está en esta hoja y cortarlo. Y luego tengo que armar en la hoja en blanco lo que corresponde. Por ejemplo, tomo el título que está aquí, lo corto. ¿Qué dice aquí?
Brújula. Entonces, corto el título, lo pego en la hoja en blanco donde dice brújula. Lo pego. ¿Ya? Debajo, ¿qué puedo pegar? Ahora, debajo de brújula, del título. La brújula. El dibujo. La Entonces, imagen. corto la imagen. ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? Tienen que... El barquito. No, Profe, la que tiene la tapa levantada. Ya. Corto el dibujo. Esa. Pego el dibujo de mi brújula. Tienen que investigar, ¿ya? Y debajito pongo la definición de brújula. Pegada. 3 cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la definición? La que está arriba de la brújula. La que está arriba. Sirve para Esa. orientarse. Ya. Entonces, tomo esto, ¿cierto? Y esto lo corto y lo pego ahí. ¿Se entendió la actividad? No, yo lo tengo listo. Ya, son 4 cosas. ¿Ya? 4 cosas. ¿Ya? Brújula, portulano, carabela, astrolabio. ¿Dónde puedo ayudarme? Acá, en el libro. ¿Ya? En el libro me pueden decir. ¿Ya? Aquí me dicen cómo es el astrolabio, investiguen. ¿Ya? Ojo aquí, con este dibujo y este dibujo es lo más complicado. El resto no deberían tener problema. ¿Ya? Esa es la actividad. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Profesor. Sí, profe. Ya lo hice. A mí me quedan dos actividades por terminar el módulo. Ya, muy bien. No dejen esta actividad fácil para el final. Háganla. Es cortar, leer y pegar. ¿Ya? Es una actividad que yo les puse que es bastante simple. Pero tienen que entender que gracias a estos instrumentos es que los navegantes pudieron llegar más lejos. ¿Ya? Cristóbal Colón llegó a América. ¿Él quería llegar a América? No, quería llegar a ¿A las dónde? Indias. A las Indias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta época Europa estuvo en guerra con Turquía, que era el imperio turco. ¿Ya? Entonces, ellos no le permitían pasar a la India libremente, por lo tanto buscaron una nueva ruta. Cristóbal Colón pensó que él podía llegar. ¿Ya? Estaba bien, pero se perdió, no llegó donde él quería. Llegó a América sin querer. De hecho, él murió sin saber dónde había llegado. Él siempre pensó que había llegado a las Indias, pero nunca fue, llegó a América. ¿Ya? Entonces, en esta época, lo que le pasó a Cristóbal Colón, comprueba, ¿cierto? Y ratifica que era difícil navegar. ¿Ya? A él le costó mucho llegar, de hecho no llegó donde quería. ¿Ya? Y así muchos navegantes les pasó lo que a Cristóbal Colón, solamente que Cristóbal Colón tuvo la suerte de llegar a un puerto, ¿ya? De llegar a un lugar. Hay otros navegantes que no llegaban, se perdían, no llegaban nunca a tierra, si llegaban a tierra no podían volver porque se perdieron y nunca supieron cómo regresar a su país de origen. Podrían haberse quedado sin comida, sin agua, están en medio del mar, está rodeado de agua, pero un agua que no sirve para beber, que es el agua salada. ¿Ya? Se quedan sin comida, sin agua, fallece la tripulación. Los agarra una tormenta, se pierden, en la noche no hay luz como ahora, no hay faros que te indiquen. El faro, ustedes saben que es una luz gigante, ¿cierto? Que está puesta en una costa para indicar que ahí está abajo. Entonces un barco, hay piedra. Entonces si un barco ve el faro, sabe que por ahí es peligroso. Pero en esta época no existen los faros, así que en la noche, imagínense un barco navegando, calculó mal, se equivocó de estrella, de repente iban navegando, le pegó una piedra y se hundió, se hundió y nadie los encontró nunca jamás. ¿Ya? No podía tirar una bengala porque no existe, no podía mandarle un WhatsApp a la mamá para decirle que se perdió, no podía preguntarle a Google Maps como dame el camino a casa, porque no existe nada de eso. ¿Ya? Todo es a través de las estrellas, la ubicación del sol, ahora que existe la brújula me ayudo con la brújula, con mejores mapas, ¿ya? Con el astrolabio, con el sextante, etcétera, etcétera, más un barco más fiable que me ayuda a navegar con el viento. Pero recuerden que no existe la luz eléctrica, no voy en un barco con unos focos gigantes alumbrándome para dónde voy, ¿ya? Por lo tanto, para esta época, como vimos anteriormente, para navegar había que ser valiente, ¿ya? Arriesgado, ¿ya? Porque si no, nadie iba a salir. Recuerden que
si yo salía a navegar lejos, también estaba el miedo de que realmente la Tierra fuera cuadrada y hasta ahí llegué. ¿Ya? Podía hundirse. Hundirse y ellos no solo hundirse, si pensaban que cuando yo llegara al borde del horizonte, no es que me hundiera, caía al precipicio, me caía, porque ellos pensaban que la Tierra hasta ahí llegaba, no que la Tierra era redonda y yo podía navegar, por ejemplo, dar la vuelta al mundo. No, ellos pensaban que era cuadrada y cuando llegaba a una esquina, caía, hasta ahí llegaba, ¿ya? Entonces, para salir a navegar había que ser muy valiente, ¿ya? Entonces, espero que hagan su actividad, que se haya entendido, ¿ya? Y nos vemos más adelante. Cuídense, chicos, que estén todos bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profesor. Chao.